Bueno, entonces, muy buenas tardes nuevamente para todos. En nombre de la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Normando, de Evolución Internacional, damos un saludo muy especial a todos los ganaderos, amigos que están conectados el día de hoy con nosotros. En nombre de nuestro presidente, el doctor Iván Caviedes, la Junta Directiva, damos una bienvenida a Sistine Persson, nuestra amiga especialista en la raza Normando en Francia, que nuevamente nos va a estar apoyando con esta charla muy importante para todos nosotros, como es el beneficio de la raza Normando en cruzamientos lecheros, que es una alternativa más, como dije anteriormente, para el trópico alto, muy importante para la raza. Entonces, sin más preámbulos, damos la bienvenida a Sistine. Sistine, muy buenas tardes, buenas noches en Francia, ¿cómo estás? Gracias, Jorge. Muy bien, gracias. Ya está la noche ahora en Francia. Gracias por la invitación a presentar la charla. Y buenos días a todos. Soy feliz de estar con ustedes hoy. Voy a presentar los beneficios de la raza Normando en cruzamiento lecheros. Como saben, hay una gran diversidad de sistemas en todo el mundo debido al clima, la calidad del suelo o otros criterios. Las condiciones pueden ser realmente diferentes de un país a otro o en el mismo país según la zona. Pero en realidad, la mayoría de los sistemas utilizan principalmente la raza Holstein o una raza rústica como el cebú. Los ganaderos adaptan la raza o el tipo de sistema a las condiciones que tienen sobre la finca. Puede haber un sistema intensivo o de pastoreo o un sistema con una raza con alta producción de leche o con raza más resistente con una producción menor. A menudo, una raza no tiene todas las cualidades que las condiciones o objetivos de los ganaderos necesitan para optimizar la producción. Es por eso que cada vez más ganaderos están haciendo cruces de razas lecheras entre las principales razas lecheras como la Holstein, la Montbéliard, la Normando o Pardo suizo, o entre las razas rústicas o locales con una raza lechera principal. Normalmente, en los cruces lecheros, una mejora de la calidad de leche o de la fertilidad son las investigaciones. Un aumento de la producción de leche es posible sobre una raza local o sobre una raza rústica. Puede ver sobre la diapositiva las principales razas que son utilizadas en los cruces de leche. Cada raza tiene cualidades específicas, como por ejemplo la jersey, las cualidades de grasa, proteína, la precocidad de las vacas y la recuperación de pastos. Un otro ejemplo, la Viking Roro, que es buscando por la salud de las vacas, la fertilidad y la facilidad de nacimiento, por ejemplo. Hoy presentaré las cualidades de la raza Normando que la raza Normando trae en cruzamiento lechero. Rápidamente, porque sé que ganaderos en Colombia conocen la raza Normando, pero por recuerdo, las cualidades de la raza Normando son cualidades de productos, calidad de leche y de carne. Está la número 1 de las razas grandes en producción de grasa y proteínas.
Las proteínas son de buena calidad para producir quesos gracias a alto por ciento de vaca con la capa caseína bebé. Y la leche es sana gracias a un alto por ciento de vacas con la beta caseína A2A2. Las vacas normando tienen una buena calidad de carne con un buen rendimiento de carne para una raza lechera y la calidad de la carne gracias a la presencia de marmoleo en la carne. Una cualidad de la raza es la facilidad de manejo de las vacas normando. Es una vaca sana, con una buena fertilidad y un buen temperamento. Pocos datos sobre la salud de la vaca y la fertilidad. En cuanto a la salud, la Normando tiene en promedio 35 euros menos de costos de veterinarios por vaca en comparación a una vaca Holstein. Los toros de la gama Evolución Internacional tienen dos pruebas para mejorar la salud de la vaca. La primera es GenoSanté, sobre la cetosis. Y la segunda, la salud de la pezuña, sobre las lesiones infecciosas o no. Estas pruebas están disponibles para los toros Holstein y normandos de evolución, no para otras razas. Son pruebas privadas. Una ventaja de la raza normando es los anteoros, que son una protección contra el UV. Hay menos cáncer de oros en la raza normando que en la raza Montbéliard o Simmental, por ejemplo. Y a propósito de la fertilidad de la raza, podemos ver sobre el gráfico que la fertilidad de las vacas y vaquillas de raza normando es mejor que las vacas y vaquillas de raza Holstein. Necesitan menos inseminación necesitan menos inseminaciones para la preñez. La raza es famosa también, la raza normando, por su docilidad y adaptabilidad a diferentes sistemas. Es una raza con un manejo fácil, muy fácil. Y una otra cualidad de la raza está que la raza normando es una raza dinámica. Tiene un alto progreso genético con el mejor en leche los últimos años en Francia. En esta diapositiva puede comparar el progreso genético en azul de la raza normando, en naranja de la raza Montbéliard y en verde de la raza Simmental. Podemos ver en cada criterio producción de leche producción de grasa y proteína en kilo en la izquierda y producción de grasa y proteína en porcentaje y de leche en la derecha, que la raza normando es superior a otras razas. Podemos ver, en facto, que el azul, la normando, es superior, es mejor sobre todos los criterios que las dos otras razas. Vimos el progreso genético de las principales razas lecheras en francés. Ahora podemos ver una comparación de producción de leche y de grasa proteína. Las producciones reales
de las principales razas lecheras, la Normando, Montbéliard, Simmental, Jersey y Viking Roro. Todos los datos son del registro de la leche en Francia, corregidos del efecto del hato. Lo que podemos ver, la Normando es la mejor raza en tasas de grasa y proteína después la raza Jersey. En cuanto en la leche líquida, las razas Montbéliard y Viking Roro tienen una mejor producción de leche, pero la Normando está cerca de las dos razas y la Normando tiene una mejor producción de leche que la raza Simmental y Jersey. Cuando combinamos la producción de leche con la producción en porciento de grasa y proteína, tenemos la producción, la producción total de grasa y proteína. ¿Qué podemos ver? Podemos ver que la raza Normando tiene las mejores producciones de grasa y proteína de todas las razas lecheras. La Jersey está cerca en producción de grasa y Viking Roro está cerca en producción de grasa y proteína, pero la Normando es la mejor. Una cosa a saber es que sobre la valorización de carne, la Normanda tiene una mejor valorización de carne que la Jersey y la Viking Roro. Ahora voy a presentar resultados concretos de cruces Normando en diferentes fincas. La Normando se usa en Holstein o otras razas lecheras principales para traer contenido, valor de la carne y fertilidad. Los primeros resultados son de los Estados Unidos, de un sistema intensivo. Podemos ver aquí las producciones de vacas F1 en cruce sobre Holstein. Las producciones en primera, segunda, tercera y cuarta lactación. Y en la última línea, la producción promedio de las vacas Holstein en el mismo finca. Durante la tercera y cuarta lactación, podemos ver que las vacas cruces F1 producen muy bien leche durante las lactaciones y en comparación de la Holstein durante la tercera y la cuarta lactación, las dos son muy cerca. Puede ver que sobre la producción de proteína y de grasa, las vacas cruces con Normando tienen una mejor producción de proteína y grasa que las vacas pura Holstein. Las vacas cruces tienen también una mejor fertilidad que las puras Holstein y tienen más carne al sacrificio que las vacas puras Holstein. Los segundos resultados son de República Checa en una finca en sistema intensivo, donde la raza Normando se utiliza sobre los Holstein
malas, en Holstein con una baja fertilidad, o sobre Holstein con una baja fertilidad. Puede encontrar los resultados de la primera y segunda lactancia de las vacas cruzadas con Normando y de las vacas puras Holstein. Puede ver durante la primera lactación que las puras Holstein producen más leche que las cruces Normando, pero la diferencia no está muy importante. Y los cruces Normando producen más proteína y grasa que las puras Holstein. Durante la segunda lactación, los cruces Normando producen más leche que las puras Holstein. La diferencia no es importante también, pero los cruces producen más, con más proteína y más grasa. O la producción en cantidad de proteínas y de grasas es muy importante con las vacas cruces. A pesar de un menor índice de producción de la madre, porque estaba los malos Holstein, las vacas cruces con Normando produjeron similarmente a un mayor de leche y de proteínas y grasa. Y también las vacas cruces tienen más carne al sacrificio y tienen una mejor fertilidad. Los resultados de producción son mejor con los cruces Normando que con las vacas puras Holstein. Los terceros resultados son de Chile. Analicé datos de Comprinsem. Las fincas son en sistema de pastoreos. Podemos comparar la primera generación en primera lactancia, donde la producción de leche es muy similar entre los dos tipos de vacas, pero con más contenido para la raza Normando en comparación a las vacas pura Holstein. Comparé también las razas sobre la fertilidad y datos de reproducción. Puede ver que los cruces Normando son un mes más temprano en el primero parto y tiene una mejor fertilidad. El tiempo entre el primer y el segundo parto es más corto, de cerca 24 días. Les mostré tres ejemplos de cruce en Holstein, pero también hay ejemplos de cruces de Normando sobre vacas Jersey o Simmental o Montbéliard. Y la raza Normando puede estar utilizada sobre raza muy rústica como el Cebu, muy local como el Clavel en Chile o otras razas locales en África. En ese tipo de cruzamiento, la raza Normando trae más leche de la rusticidad, de la carne de vacuno y el contenido de leche.
Voy a presentar un nuevo estudio de una colaboración de 3 años entre el INRA, el Instituto Oficial de Investigación de Francia, ESA Angers, una universidad agrícola francesa, y Evolución. Decidimos realizar un estudio porque en Francia hay cada vez más ganaderos interesados en el cruce de vacas lecheras, pero no había muchos datos de vacas en cruzamiento para aconsejar a los ganaderos de la mejor manera para su sistema. En la investigación se compararon 7 razas en el cruce de vacas lecheras en 3 sistemas diferentes, en sistema intensivo, sistema semi-intensivo y extensivo. En un primer momento, presentaré la metodología de la investigación y luego los principales resultados. La investigación se basa en una simulación dinámica para tener una comparación de los resultados técnicos y económicos sobre la misma manera de calculación. El motor de la simulación se compone de 3 partes: un rebaño con vacas y novillas, un ganadero y recursos como instalaciones de la finca, comida disponible sobre la finca. Voilà. El motor del simulador tiene una composición de 3 partes, como dije antes. El rebaño, con las vacas y las vaquillas. El rebaño que combina todas las vacas que están produciendo cada día. Son programados los ciclos de lactancia y reproducción de la vaca y de las vaquillas. Esta parte del simulador representa todos los pasos biológicos de una vaca, como los partos, las inseminaciones, las enfermedades, la producción de leche, cada día la producción de proteína, de grasa. Y el hato produce con recursos, con de la alimentación, en instalaciones de una finca. La segunda parte del motor del simulador son los recursos disponibles para trabajar. Les presentaré los 3 sistemas, las 3 fincas que utilizamos en el simulador justo después. Y el tercera parte es el ganadero, es muy el más importante parte, el ganadero, que toma las decisiones sobre el hato. Todas las decisiones como en una real finca. Si una vaca tendrá una inseminación o no, con qué raza va a inseminar la vaca, una raza o una otra, va a decidir la fecha de sacrificio de una vaca o la fecha de secado de la vaca y la cantidad de novillas que quiere como tasa de renovación. Todas las decisiones que un ganadero debe tomar en realidad se toman. La decisión de sacrificar
o renovar es muy importante porque en el sistema de cruce lechero, cuando se utiliza una raza con menor producción de leche, se tiene la opción de hacerlo. Se tienen dos posibilidades. Producir la misma cantidad de leche con más animales, o porque mis instalaciones son no voy a cambiar las instalaciones de la finca. Quiero mantener el mismo número de vacas y producir menos cantidad de leche. So, el ganadero, cuando va a comenzar un cruzamiento lechero, va a elegir una de dos posibilidades para el futuro. Mantener la producción de leche, so, aumentar el número de vacas en el rebaño, o mantener el número de vacas y producir menos. Voy a presentar a ustedes los tres sistemas que programamos en el simulador. Las tres fincas del inicio estaba 100% Holstein. Hay una finca en condición intensiva, vacas con una alta producción de leche y esencialmente en un establo con ensilado de maíz y concentrados como alimentación. Pocas salidas en pastura de abril a junio. El segundo tipo de finca es en sistema semi-intensivo. Vacas con una menor producción de leche que viven en establo, pero que también van a pastar de febrero a octubre. Y el último finca es un sistema extensivo donde las vacas están todo el año en sistema de pastoreo. Una especificidad de este sistema es que hay un periodo de parto. No es parto todo el año. Un punto importante para el sistema es el contexto sanitario, porque tiene un fuerte peso en la tasa de renovación y por las consecuencias en los ingresos de la carne de vacuno, de las vacas sacrificadas, y en los costos de la cría de las novillas. Vimos el motor de simulación que funciona sobre las tres partes como una ferma real, un hato con vacas y vaquillas y todos los pasos de las vacas, los recursos disponibles sobre la finca y las decisiones de los ganaderos. Solo la estrategia de acoplamiento se cambia en cada inseminación, dependiendo de la combinación genética elegida por el ganadero. El simulador funciona durante un largo periodo de 20 años y al final de la investigación tenemos vacas con la genética de las tres razas de cruzamiento. Cada combinación está prueba 250 veces
con decisiones del ganadero diferentes. So, voy a presentar ustedes las diferentes combinaciones genéticas pruebas en la investigación. En primer tiempo, probamos vaca en pura raza Holstein, pero con la utilización de toro de las gamas Holstein Evolution. Durante 20 años, el ganadero utilizó, por ejemplo, únicamente toros del gama Volume o del gama o 20 años con el gama Valia o 20 años de selección con toros de una gama. Probamos el cambio de raza, absorción de la raza Holstein por la raza Normando, y probamos cruzamiento lecheros en 2 vías o en 3 vías, en cruces trihíbridos. En 2 vías probamos la raza Normando con la raza Holstein y la raza Jersey con la raza Holstein. En cruzamientos lecheros trihíbridos probamos 6 combinaciones genéticas, 4 con la raza Normando, Holstein Normando Montbéliard, Holstein Normando Cimental, Holstein Normando Pardo Suizzo y Holstein Normando Jersey. Probamos también la combinación genética Holstein Montbéliard Viking Roro y la combinación con la Jersey Holstein Pardo Suizzo Jersey. Una información más. Probamos, por ejemplo, la combinación Holstein Normando Montbéliard, pero también en la otra forma Holstein Montbéliard Normando. Pero no hay diferencia significativa entre los dos resultados. Está porque hay solamente una posibilidad para los dos. Presenté el simulador con los 3 sistemas programados, las 3 fincas iniciales, los pasos de la vida de las vacas y las decisiones del ganadero. Todas las combinaciones genéticas pruebas y con todas las informaciones, la simulación funciona durante 20 años y 250 veces cada combinación, para cada combinación genéticas. La simulación dinámicas nos da desempeño productivo y económico. Los tipos de resultados obtenidos son producción, por ejemplo, producción de leche, proteína, grasa, margen utilidad bruta, costos totales, costos de alimentación, de reproducción, de veterinarios, o igualmente ingreso de leche, de carne. Hay una gran diversidad de resultados de las combinaciones genéticas. Podemos ver que los rendimientos son diferentes según la combinación genética utilizada. Los resultados que voy a presentar son los promedios de las 250 veces en el año 20. Antes de presentar los resultados,
solo algunas informaciones para tener una buena comprensión de los resultados. La elección del ganadero sobre la estrategia para mantener la cantidad de leche o mantener el número de vacas estables tiene un efecto significativo en la clasificación de las combinaciones genéticas. Los resultados son válidos para un contexto económico fijo y estable en 20 años, durante 20 años, especialmente por el precio del grasa y de la proteína, la bonificación de precios sobre la grasa y la proteína. En la investigación, todos los precios son de Francia, son calculados con precios de Francia. Los resultados dependen de la robustez de los parámetros genéticos registrados. Por ejemplo, el progreso genético de las razas lecheras y la comparación de producción con la raza Holstein. Para las razas francesas, estaba muy fácil de tener los datos sobre el progreso genético porque cada año el Instituto del Cría y del Ganadero en Francia mandanos los progresos genéticos de las razas lecheras francesas. Para tener los progresos genéticos de las razas extranjeras como la Jersey y la Viking Roro estaba más difícil. Y una otra cosa a saber, algunos parámetros no son considerados en la simulación, por ejemplo, el comportamiento de las vacas, la facilidad de nacimiento o la salud en general. Solamente la salud sobre las mastitis o las células somáticas son registrados en los parámetros. Presentaré los resultados donde se comparan las combinaciones genéticas en el margen de utilidad bruta. Solo una palabra para explicar qué criterios componen el margen de utilidad bruta en esta investigación. En esta investigación, la margen de utilidad bruta se compone de los ingresos leche, de la venta de leche, de grasa y proteínas, más ingresos de carne, de la venta de la carne de los machos y de las vacas al sacrificio, menos los costos de alimentación de las vacas, forajes y concentrados, y costos de cría de los machos y vaquillas, menos los costos veterinarios contra mastitis, y menos costos de reproducción de las vacas y novillas. Y se compone también del precio de la inseminación. Voy a presentar los resultados. Aquí son los resultados en condiciones intensivas. Puede ver en la primera línea una gran parte de las combinaciones genéticas probadas en la investigación. En la segunda línea hay los resultados si el ganadero ha decidido de mantener la misma cantidad de leche vendida o producida. En la tercera línea hay los resultados cuando el ganadero decidió de mantener el mismo número de vacas en el hato.
Y no olvide que es una comparación de margen de utilidad bruta. Los colores significan sobre la margen utilidad bruta verde fuerte, como aquí está una combinación que responde muy bien en el sistema intensivo. Verde claro está una combinación que responde bien en el sistema intensivo. En el color amarillo crema es un sistema un poco menos bien que la Holstein de referencia en el sistema intensivo. Y en naranja son las combinaciones genéticas decepcionantes en el sistema. ¿Qué podemos ver sobre los resultados? Lo que esperábamos, las vacas Holstein están bien en condiciones intensivas. En las dos posibilidades. En la primera posibilidad, cuando el ganadero mantiene la producción de leche, además de las vacas Holstein, podemos ver que los cruces que mezclan una cantidad justa a buena y una alta calidad de leche también van a bien, como la Normando por absorción o la Normando en cruce dos vías con la Holstein o el cruce trihíbrido Normando Holstein Normando Pardo Suizo. En la segunda posibilidad, además de las vacas Holstein, podemos ver que los cruces que tienen una alta producción de leche, como las razas Montbéliard, Pardo Suizo o Viking Roro, los cruces funcionan bien en el sistema intensivo. Los sistemas trihíbrido Holstein Normando Montbéliard, Holstein Normando Pardo Suizo, Holstein Montbéliard Viking Roro funcionan bien en el sistema intensivo en la segunda posibilidad, cuando el ganadero mantiene el número de vacas en el hato. Le muestre los desempeños productivos de las mejores combinaciones genéticas. Para la primera posibilidad, la Holstein Valia y el cruce por absorción Normando. Podemos decir, después 20 años, en ese tipo de cruce, tenemos vacas Normando puras, después 20 años de cruce. Podemos ver una alta producción de leche para la raza Holstein, toros de Valia, más Valia, con grasa y proteína muy alto y por consecuencia un ingreso de leche muy alto por esta tipo de combinación genética. Concernente la absorción con Normando, podemos ver que la producción de leche está menor, pero las tasas de grasa y proteínas la producción de leche menor está compensada por excepcionales tasas de grasa y proteína y una buena valor de carne de vacuno. En el segunda posibilidad, las trihíbrido Holstein Normand Montbéliard y Holstein Normand Pardo Suizo funcionan bien. Podemos ver las producciones lecheras son muy altas
y con buena tasa de grasa y proteína, que son un poco mejor con el trihíbrido normando pardo suizo. Podemos ver sobre el ingreso de leche que es superior que el ingreso de leche del trihíbrido normando Montbéliard. Los resultados en sistema semi-intensivo con la misma presentación. Este sistema tuvo al principio una alta tasa de sacrificio debido a un mal contexto sanitario. Es por eso que los Holstein no están en el primer lugar. Alta renovación, lo que resulta en costos de cría altos. Lo que podemos ver, la combinación con únicamente toros Holstein más valía tiene buenos resultados a pesar de que los costos de cría son altos gracias a la producción de leche alta y con buenísimas tasas de grasa y proteína. Concernente los cruces, en la primera posibilidad, cuando la producción de leche está mantenido, podemos ver que los cruces que tienen una buena valorización de los productos, leche y carne, funcionan bien, como la normando por absorción, o un cruce dos vías con la Holstein, o un trihíbrido con la Montbéliard y la Simmental o la RC. En la segunda posibilidad, cuando el ganadero mantiene el número de vaca en el hato, podemos ver que los cruces que tienen una alta producción de leche, como los trihíbridos Holstein normando Montbéliard, Holstein normando pardo suizo y Holstein Montbéliard Viking Roro, funcionan bien, y los cruces con menos producción pero mejor calidad de leche como Holstein normando Simmental o Holstein normando RC son después, pero cerca de los otros cruzamientos. Les muestro los desempeños productivos de las mejores combinaciones genéticas. Podemos ver que las combinaciones genéticas tienen buena producción de leche con una valorización muy o menos mejor, depende de las tasas de grasa y proteína. Podemos ver que en las mejores combinaciones, los cruces con las razas normando, en dos vías con la raza Holstein o con la Simmental, tiene las mejores valorización de carne. Ingreso de carne a 51,40 € por 1000 litros de leche. Por ejemplo, por el cruce Holstein normando Simmental. Los resultados en sistema extensivo, excusez-moi. Las diferencias de producción de leche entre las puras Holstein y las cruces son menos importantes que en otros sistemas. Esto porque los cruces que tienen una buena valorización de leche y de carne son en el top ranking de las combinaciones genéticas. Podemos ver que la combinación con únicamente toros Holstein más valía tiene buenos resultados en sistema extensivo. En la primera posibilidad, cuando el ganadero mantiene la producción de leche, podemos ver que las cruces que tienen una buena valorización de las producciones, leche y carne,
van bien, como la Normando por absorción y la Normando en dos cruces, dos vías con la Holstein, y el trihíbrido Holstein-Normand cimental. En sistema, cuando el ganadero mantiene el número de vacas en la finca, los cruces con un alto producción de leche funcionan bien, como los trihíbridos Holstein-Normand Pardo Suizo y Holstein-Montbéliard Viking Roro. Va a preguntarme por qué el cruzamiento dos vías Holstein-Rerse no funciona en los sistemas. Está porque esta combinación genética no es favorizada en la simulación porque tiene una valorización de carne muy bajo comparé a las otras razas como la Normando, la Montbéliard o la Cimental. Y la valorización de carne tiene un peso en la margen de utilidad bruta de nosotros investigación. La conclusión de la investigación es que no hay una opción genética milagrosa. Hay una diversidad de sistemas en el mundo, ¿vale? Hay una diversidad de opciones, depende de los objetivos del ganadero. Pero la raza Normando tiene buenos resultados en pura raza o en combinación con otras razas lecheras como la Cimental, la Rerse o la Pardo Suizo en todo sistema. Los resultados son en sistema con fincas sin valorización de los machos en novillos. Los machos son vendidos a 10 días. Las razas con un potencial de valorización de carne de los machos tendría un mejor resultado económico en un sistema con engorde de los machos como la raza Normando. Por recuerdo, los beneficios de la raza Normando son la calidad de leche y de carne, con buenos porcientos de A2A2 y BB en caseínas. Y es una raza con una facilidad de manejo, buena fertilidad y una buena salud. La raza, cuando la raza es utilizada en cruce, permite de mejorar las tasas de grasa y proteínas, manteniendo una buena producción de leche y mejorar la fertilidad y el temperamento de las hijas. La raza Normando en cruce agrega la valorización de carne de las vacas al sacrificio y de los machos y agrega los anteojos para una buena salud de los ojos, un UV protección. Y agrega de la rusticidad y la adaptabilidad a diferentes sistemas. Gracias por su atención y pienso que ahora es tiempo de las preguntas. Muchas gracias, Sistine. Excelente presentación. Creo que está muy clara. Vamos a ver qué preguntas tenemos por parte de los ganaderos. Entonces, María Teresa, por favor, me colaboras con las preguntas, si hay preguntas. Aquí tengo una pregunta de un ganadero holsteinista. Me dice que en el ejemplo que pusiste en República Checa con el Normando, en el ejemplo de la primera lactancia y segunda lactancia, le sorprende
que haya mayor producción de leche en la segunda lactancia en las vacas cruzadas Normando por Holstein que las Holstein puras. ¿A qué se debe ese resultado? Sí, estaba sorpresa también cuando recibí los resultados en la finca de República Checa. ¿Qué puedo decir? Es una finca con 800 vacas Holstein y un poco número de cruce normando. So, quizás hay una las cruces normando estaban muy bonitas y no hay un promedio de un gran número de vacas. Ya. Pero estaba sorpresa de la buena respuesta de las vacas cruces normando en la finca de República Checa. O sea, una buena condición corporal, ¿sí? Sí, con una buena condición corporal. Correcto. ¿Qué otra pregunta habrá? Nos pueden escribir por el chat también, los que estén interesados. Indiscutiblemente vemos, acá hay una pregunta. Una pregunta, ¿qué tal es el cruce? ¿Cómo es el cruce entre Normando y Ayrshire? El Ayrshire y Normando. ¿Qué conocimiento tiene sobre el cruce? No probamos el cruce Normando-Ayrshire porque no hay vacas de esta raza en Francia y la investigación estaba en primer lugar para los ganaderos franceses. No conozco mucho la raza Ayrshire, pero es una raza que tiene, pienso, es que tiene una buena producción de leche con tasa de grasa y proteína. Quizás podemos comparar la raza Ayrshire con una raza como la pardo suizo. No soy, no conozco mucho o podemos sí, comparar con la Viking Roro. No sé con qué raza la Ayrshire está más cerca, la pardo suizo o la Roro, la Viking Roro. Pero pienso que el ganadero conoce mejor que me la raza Ayrshire y puede tomar los resultados de la pardo suizo o de la Viking Roro si piensa que es muy cerca de la pardo suizo o de la Viking Roro. Hay una pregunta desde Francia que creo que es para nosotros. Dice, ¿tienen experiencias en cruce con Holstein Jersey por Normando? En ese híbrido, pues realmente en Colombia se ha trabajado mucho el cruzamiento con Holstein, básicamente mejorando un poco más el tema de la calidad de la leche, la longevidad, la rusticidad, la fertilidad. Con Jersey en Colombia no conozco en Estados Unidos que sí hay un cruzamiento de Jersey por Normando, donde la respuesta es muy buena, mejorando más el tema del tamaño, un poco más la capacidad, ambas razas con buena calidad a nivel de los sólidos, pero digamos el trío híbrido en Colombia, no que conozcamos nosotros resultados, no
no tenemos. Hay una pregunta para ti, Sistín. Dice, ¿existe un comparativo entre Normando Holstein versus Normando? ¿Existe un comparativo de Normando por Holstein versus Normando? Un comparativo de qué? ¿De producción de leche? Producción de leche, sí, debe ser. Sí. Tenemos ejemplo concreto de las fincas de los Estados Unidos, de la República Checa y del Chile, donde cada vez las producciones lecheras estaban hay una comparación de las producciones lecheras entre las puras Holstein y cruces Holstein Normando. Contra la Normando. En la investigación, la combinación genética absorción de la Holstein por la Normando. Después de 20 años podemos decir que las vacas son Normandos puras. Sí. Podemos comparar los resultados entre los resultados de las combinaciones de la absorción por Normando y del cruce dos vías Normando-Holstein. Sí, podemos decir que los resultados de la combinación genética cruce por absorción son vacas puras Normando al final. Hay otra pregunta que dice, ¿qué resultados se dieron en la preparación de novillas para reemplazo en tiempos de fertilidad y tiempos de primer celo? ¿Qué resultados se dieron en la preparación de novillas para reemplazo en tiempos de fertilidad y tiempos de primer celo? O sea, me refiero al cruzamiento. Ese era el cruzamiento de, en este caso, digamos, Holstein por Normando. ¿O en cuál raza lo conoce más? Concernante los resultados de fertilidad y de reproducción, las vacas cruces con la raza Normando son mejor que los resultados de la Holstein puras. En Chile, puse ver que los cruces Normando estaban más temprano que las puras Holstein y tiene un tiempo corto entre el primer parto y el segundo parto. Correcto. Hay otra pregunta. Hay otra pregunta que dice, buena tarde, ¿es factible el cruce Normando por Jersey con respecto a la facilidad de parto en la Jersey? ¿Tienes conocimiento de la facilidad de parto en el cruce Normando por Jersey? La facilidad de nacimiento no estaba programada en la investigación, no podemos incluir el impacto de la facilidad de nacimiento en los resultados, pero tenemos una finca en Francia donde hay un prueba del cruzamiento lechero Holstein, Normand, Jersey y al mismo tiempo Holstein, Jersey, Normando y no
no había problemas de facilidad de nacimiento, pero aconsejo de estar Picando. picando sobre la facilidad de nacimiento de los toros utilizados. Correcto. Hay otra pregunta que dice, ¿qué toros Holstein son los más recomendables para cruzar con vaca normando? ¿Qué toro recomendarías tú? Toros Holstein con vaca normando. Depende de los objetivos del ganadero. Si quiere más leche o más leche con grasa y proteína, aconsejo la utilización de los toros Holstein más Valia, que permiten de aumentar la producción de leche y mantener las tasas de grasa y proteína. Depende de los objetivos del ganadero. Si quiere vacas para el pastoreo y no vacas más grandes como puede estar las Holstein, aconsejo la utilización de los toros de la gama pastoreo más. Correcto. Hay una pregunta muy similar a la anterior. Dice, buenas tardes, tengo vacas novillas para primer servicio, son Holstein por normando. ¿Qué sería lo ideal para servirlas? ¿Buscando producción de leche sin dejar atrás la producción de cárnica? Es la pregunta. Lo mismo, ¿no? Pues de acuerdo a los objetivos, me imagino. Ok. Excusez-moi. En normando o una otra raza para un cruzamiento sobre el Holstein normando? Pues entiendo que tiene son novillas F1 Holstein por normando y quiere buscar, o sea, la pregunta cuál sería el ideal de buscar más producción de leche o conservar sin perder la parte cárnica. Si está en cruzamiento lecheros trihíbridos, aconsejo la raza Fleckvieh o Pardo Suizo, que tienen una buena producción de leche y una mejor valorización de carne por la semilla ortal en comparación de la Pardo Suizo. Pero si es en cruzamiento lecheros dos vías con la Holstein, voy a aconsejar un toro Holstein más Valia para aumentar la producción de leche. No sé exactamente el objetivo del ganadero. Que sería lo ideal, correcto. Hay una pregunta, creo que más para acá, dice, el cruce de Normando con Cimental en altura de 3.900 metros sobre el nivel del mar, ¿la producción de leche con estos dos cruces varían o tiene alguna ventaja la raza Normando? La producción de leche de una vaca cruce normando cimental va a tener una producción el promedio de los dos más un efecto heterosis más o menos más 5-10% de producción lecheras más. La raza normando va a atraer más producción de leche sobre las vacas cimental y mejor tasas de grasa y proteínas. Correcto. Mantiene la producción de carne.
Bueno, creo que no hay más preguntas. Entonces damos por finalizado esta charla. Nuevamente, Sistín, en nombre de la Asociación Normando, te agradecemos mucho tu apoyo, Gracias. tu interés, tu dedicación para esforzarte al máximo para poder explicar nuestros conocimientos sobre la raza Normando y en este caso con los cruzamientos. Agradecemos nuevamente a Evolución Internacional por este apoyo y ¿no? quedamos pendientes de nuestra nueva charla en el mes de octubre, en la cual pues buscaremos un tema que nos atañe a nosotros y que nos sirva para el desarrollo de la raza en Colombia. Nuevamente, muchas gracias, Sistín, y tus palabras de despedida. Gracias, Jorge. Y si tiene más preguntas, no dude a enviarme las preguntas sobre mi correo. Correcto. Listo. Entonces, muchísimas gracias, Sistín, y nuevamente Gracias. a Daniel también, a Daniel Bustamante, muchas gracias por su apoyo. Entonces, una feliz tarde para todos los ganaderos y muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en estas charlas virtuales que venimos desarrollando con la asociación, con el ánimo de poder tener nuevas alternativas para el manejo de nuestra raza. Muchas gracias a todos y una feliz tarde. Buenos días. Chao. Chao. Chao.